Hola, Cintia. ¿Cómo se pronuncia tu nombre en catalán? Bueno, yo siempre me presento como Cintia, pero es verdad que aquí dicen Cintia. Ok, bueno, es un placer tenerte en nuestro programa de cine catalano. Dirigiste uno de los cortos más divertidos que tenemos en esta edición. Es muy alegre, muy ligero, pero también tiene mucha atención. La película presenta una historia de poliamor. Y Mm. por lo tanto me gustaría hablar un poquito de este tema y de cómo nació y en este sentido si se basa en una experiencia personal. Ok, pues no se basa en una experiencia personal en cuanto al poliamor. El tema del poliamor a mí me genera muchísima curiosidad y me interesa porque me interesa conocer los tipos de relaciones que existen como creadora, como escritora, como intérprete. Y creo que hay muy pocas referencias a nivel audiovisual, porque cuando se trata de poliamor o relaciones abiertas, se tiende a clasificar, ¿no? Como algo de un nicho y a mostrar un conflicto a nivel sexual. Entonces, nace de la curiosidad de decir, bueno, es que hay muchísimas cosas más allá de los bueno, de la sexualidad, ¿no? De tener relaciones poliamorosas, cómo lo gestionan, cómo se relacionan, cómo generan esta red afectiva. Sí que tengo muchos ejemplos cercanos por los que he ido como cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, pero creo que ahora vivimos también en un momento que el amor es tan difuso, ¿no? Las relaciones son tan extrañas, tan maleables, cada uno tiene una relación distinta. Tampoco creo que una relación de poliamor sea una cosa específica, sino que cabe muchísimas cosas dentro de esta temática. Y, y, bueno, y el corto nace de la pregunta que me decías que es divertido, ¿no? De qué pasa si es fin de año, que esto me lo preguntaba yo, qué pasa si en un evento súper especial quieres pasarlo con todas tus relaciones y es algo tan específico como la noche de fin de año, con quién comes las uvas, ¿no? Aquí en España que se lleva, bueno, que es la tradición de comer 12 uvas en las 12 campanadas, ¿qué haces? Entonces surge pues esto, ¿no? ¿Cómo gestionas decidir con quién te quedas o decidir, ¿no? Es decir, o decidir quedarte con todas en una noche, cómo lo haces desde la acción y no desde la conversación, que por lo que veo y conozco, llevar una relación abierta o relaciones de poliamor se basa mucho en la comunicación, en la negociación y quería algo más activo, ¿no? Más impulsivo. Y, y así se genera esta idea. Me parece genial. Tengo que decir que el tema es muy relevante, como dijiste, y se desarrolla entre personajes que son geniales, muy cercanos. Por lo tanto, quería preguntarte del proceso creativo, porque has logrado equilibrar un tema todavía muy, digamos, controvertido, con simplicidad y transparencia. Fue difícil condensar la complejidad del poliamor en el guión. No fue muy difícil porque como te he dicho, tengo muchos ejemplos y lo vivo con muchísima normalidad. Fue difícil, es difícil explicarlo en un público generalista, es decir, o en relaciones que están basadas en normas muy convencionales, ¿no? O otras generaciones, como mis padres o los abuelos de... Es una generación que creo que ha vivido a nivel cultural pues otras normas y, y es difícil explicarlo para que te entiendan y no sea algo como muy extremo o que solamente tengas que tener la mente súper abierta para entenderlo, ¿no? Porque al final es lo que dices en el corto, se trata de una manera, casi ni se habla de eso, sino que se va entendiendo y también me parecía importante trasladarlo a una cena navideña con gente convencional, con las típicas preguntas que esto pasa, bueno, es que le pasa muchísimo de, ¿y no tenéis celos? ¿Y cómo lo hacéis? Y entre ellas se conocen y la gente que no lo entiende porque ha vivido otro estilo de vida o porque no lo ha conocido, claro, le genera como unos conflictos
las personas que lo entendemos o que han vivido en relaciones abiertas o relaciones de poliamor están por encima, ya lo han superado. ¿No? Y lo han trabajado en cierto modo, porque al final se trata de eso, de romper estándares sociales que tenemos muy... Y el objetivo con este cortometraje es mostrar un poco eso, ¿no? Que es normal, que no, no es ni siquiera otro estilo de vida, que gente ordinaria lo puede vivir. Por eso lo he trasladado a personajes súper cercanos, realistas, ordinarios. Y porque me encontraba con que muchos ejemplos a nivel audiovisual lo extremaban y estereotipaban todo. Y no creo que sea así, porque no lo vivo así. Incluso sin tener una relación poliamorosa, no lo vivo así. Y creo que es importante que traigamos más ejemplos y más referencias cercanas de verdad, ¿no? Que no sea algo, o que incluso no sea algo educacional. Te voy a explicar los tipos de relaciones. No, es que al final, bueno, yo creo que una relación es algo maleable que va evolucionando y te encuentras en distintos puntos. También me he centrado mucho en el poliamor, pero también quería como dejar una puerta abierta a las personas que no se clasifican, ¿no? Es decir, que no creen en la monogamia o poligamia, sino que, pues lo que te digo, que sus relaciones van evolucionando según los momentos vitales en los que se encuentren. Totalmente, sí, qué fuerte. Y me preguntaba si podías decir algo sobre los proyectos en los que estás trabajando en este momento y si el tema del amor y relaciones es algo que quería incluir en futuros proyectos. Sí, de hecho, estoy trabajando en el desarrollo de la película que lleva esta historia, porque esto nace de una idea de largometraje, de hecho, en el que, bueno, una chica se ve metida en una preconcepción de lo que es tener varias relaciones abiertas y poco a poco se da cuenta, pues, que no está siendo fiel a sus necesidades, sino que se está dejando llevar por los demás, ¿no? De hecho, el largometraje que estoy escribiendo se llama Las demás y, y lo trasladé al formato de cortometraje con Andy y las demás, con el mismo personaje de Andy, porque vi que en una noche, y gracias a la cuenta atrás y a la necesidad de empezar el año nuevo, ¿no? Podía encajar esta idea y generar una tensión de prisa, acelerar el ritmo y crear la comedia por aquí. Pero estoy desarrollando lo que sería la película de Andy más allá de esta noche. Ay, qué bueno. No sé si te estoy enredando mucho, ¿eh? Tú me dices los timings de hora. Me imagino que te interesaría permanecer en España por este proyecto. No lo tengo claro. Yo he vivido fuera y estoy como muy abierta. De hecho, no hago más que ver cine europeo, entonces me encantaría llevarlo o hacer algo a nivel internacional, pero esta idea sí que de momento la estoy localizando en Barcelona, porque también hay una necesidad de mostrar la ciudad de Barcelona, no como algo turístico, sino la vida, el día a día aquí, ¿no? De la gente local. Y hay una idea de también trasladar que haya un viaje a Mallorca para aislar al personaje y llevarla como que haga el viaje real de manera literal y figurada a algo más intrínseco. ¿Y qué consejos le darías a otros cineastas o a alguien que estén empezando en el mundo del cine como director o directora, especialmente en España? Pues en España yo creo que aconsejaría hablar desde algo muy cercano. O si lo que se quiere es hacer ciencia ficción o fantasía, pues generar un universo e investigar mucho, mucho, mucho. No ir al fondo de la cuestión, a la profundidad, no pasar por la superficie. Y también aconsejaría producir, es decir, buscar, encontrar la manera, no esperar a que llegue a ti el dinero o la productora, sino generar tú la oportunidad, porque ya es difícil de por sí, pero hacer, hacer, hacer. Si estás escribiendo, escribir, escribir, reescribir, reescribir. Si se dirige, ver mucho cine, leer mucho, como realmente centrarse mucho en la idea que se tiene y tener fe.
Me parece el mejor consejo que se podría dar. Y nada más, gracias Cintia. Como te he dicho antes, Andy y las demás es una peli muy especial, muy contemporánea, muy divertida. Espero que la gente la disfrute tanto como yo. Yo también. Y espero que te vaya bien, suerte con todos los proyectos que te esperan. Muchas gracias por guardar un poquito de tiempo con nosotros esta mañana. Um, A vosotros, muchísimas gracias. no te preocupes. Y nos vemos. Genial, Débora.